Antes de hablar del tema del día de hoy, quisiera hacer una breve presentación de mi persona para que puedan conocerme un poquito más. Mi nombre es Rosario Álvarez, soy licenciada en terapia física y rehabilitación, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. He podido llevar especializaciones y diplomados en fisioterapia oncológica y fisioterapia musculoesquelética. Y he culminado la segunda especialidad en terapia manual ortopédica en la Universidad Norbert Wiener. Actualmente formo parte de Vida Kinética, un centro de terapia física que realiza también fisioterapia a domicilio, que busca brindar una fisioterapia especializada, una fisioterapia de calidad y sobre todo una fisioterapia más humana y consciente. Si hablara del tema de los años en el campo, diría que estoy en el área musculoesquelética ya hace más de 10 años, así que el tiempo sí que se pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en mi día a día acompaño a personas que vienen con dolor, con lesiones y procesos de recuperación que muchas veces son más largos y complejos de lo que imaginamos. Por eso, el día de hoy no vengo a hablarles desde una marca ni desde promesas milagrosas, sino vengo a compartirles lo que veo día a día en consulta. Por eso es que el tema del día de hoy es las tendinopatías y cómo desde un enfoque integral podemos acompañar mejor su recuperación. Esa siguiente diapositiva, si ustedes pueden observar, estoy colocando, ¿no? Tendinopatía es una de las consultas más frecuentes. Si me llegasen a mí a preguntar, licenciada, ¿con qué frecuencia viene un paciente con tendinopatías? Les diría que 7 de cada 10 pacientes tienen tendinopatías o en consulta confirman que tienen una tendinopatía. Otra de las preguntas que suele haber es ¿dónde pueden aparecer estas tendinopatías? Para más o menos saber en qué parte del cuerpo podríamos tenerlo, ¿no? Entonces, las tendinopatías pueden aparecer en el hombro, en el codo, en la rodilla, en el tobillo, en la cadera, es decir, en cualquier parte del cuerpo. ¿En qué tipo de población o en qué tipo de grupo etario vamos a encontrar más comunes tendinopatías? Pues antes se pensaba que este grupo era muy reducido y se relacionaba tendinopatías con adultos mayores, pero hoy en día eso ha cambiado. Las tendinopatías se pueden hallar en adolescentes, adultos, adultos mayores, personas que son deportistas, personas que realizan trabajos muchas horas laborales, largas jornadas laborales, o personas que no realizan actividad física. Es decir, que cada vez más una tendinopatía puede presentarse en cualquiera de nosotros. Luego, más adelante, van a entender por qué se ha vuelto tan común este tipo de lesión. Y otra de las preguntas que suelen darnos en consulta es la siguiente, licenciada. ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? Licenciada, ¿en cuánto tiempo voy a volver al trabajo? ¿Voy a volver al deporte que tanto me apasiona? Entonces, para poder entender todo esto, es muy importante primero explicar de forma sencilla qué es una tendinopatía. Y partamos primero por lo que es un tendón. Entonces, el tendón, como ustedes están visualizando aquí en la imagen, en el lado izquierdo, el tendón es esta estructura alargada de color blanco, que es una estructura que une al músculo, que es el de rojo, con el hueso que se encuentra a continuación. Gracias al tendón, nosotros podemos movernos, podemos cargar peso, podemos levantar el brazo, podemos caminar o incluso subir escaleras. ¿Y qué sucede en una tendinopatía? Que este tendón se ve lesionado. ¿Por qué se lesiona? Porque hubo una sobrecarga en este tendón o porque no logra recuperarse bien con el tiempo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que podemos estar teniendo una tendinopatía? Porque van a aparecer ciertos síntomas específicos y que podemos detectarlos. Por ejemplo, ¿qué es lo que una persona con tendinopatía podría sentir? Podría sentir un dolor localizado en la zona del tendón al momento de moverse o cargar peso. Podría sentir rigidez al iniciar la actividad. Puede haber disminución de la fuerza, puede haber también debilidad en la zona afectada, puede aparecer la molestia durante o después de haber realizado un esfuerzo.
o una sensación de tirantez, como sensación también de que algo está bloqueado, como quisiesen que se saque un conejito, más o menos una sensación muy particular. Y ahora vamos a esta otra área muy importante también que hay que explicar. Años atrás se pensaba que todo estaba relacionado con la inflamación del tendón. Toda tendinopatía era porque el tendón estaba lesionado. Pero hoy en día se sabe que en casos, sobre todo en casos donde hay una tendinopatía de larga evolución, es decir, que ya tiene varios meses con esa molestia, aquí ya hay cambios en la estructura del tendón, ¿no? Por eso es que coloco aquí, menciono que se da especialmente en casos crónicos. Por eso es que el dolor puede durar tanto tiempo. Aquí yo menciono, no todas las tendinopatías evolucionan igual. Por eso es que la respuesta, sobre todo en el tiempo de recuperación, nunca es exacta con nuestros pacientes. Entonces, para poder entender esto, tenemos que dividirlo por fases. Nosotros dividimos una tendinopatía en un estado agudo, en un estado subagudo y en un estado crónico. Es muchísimo más fácil rehabilitar un paciente que está en un estadio crónico que está muy ligada a su sintomatología, a la inflamación del tendón. Está muy relacionado a ello. Entonces se le puede dar parámetros o tiempos relacionados al tiempo que comenzó a tener estas molestias y ya se sigue un camino preestablecido. Pero cuando se habla de una tendinopatía de larga evolución, que ya dura varios meses, como es en una tendinopatía crónica, ya hay otros factores que están generando que la molestia se presente. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que, por ejemplo, el tiempo que llevan en recuperación es mucho mayor. Entonces, ¿qué otros factores vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay, creo que un ratito se está acoplando el audio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una tendinopatía de larga evolución? Vamos a encontrar que el dolor es mucho más constante, más persistente, dura mucho tiempo a lo largo del día. Y esto va a generar de todas maneras una limitación en la persona. Ahora, ¿qué otros factores pueden influir? También a la actividad en la que se encuentra expuesta la persona, el tipo de trabajo. Cuando una persona ya comienza a vivir con el dolor, lamentablemente se acostumbra tanto a ello que usualmente la persona puede tomar analgésicos, puede tomar relajantes musculares con el objetivo de poder disminuir la molestia, pero no sanarla, no recuperarse al 100%. Entonces, eso también influye muchísimo en que el paciente se sienta frustrado, frustrado con cuánto se va a sentir mejor. Por eso es que menciono que no todas las tendinopatías evolucionan igual. Ahora, vuelvo a mencionar lo siguiente: dolor persistente, sueño y calidad de vida. Esta es la triada que se va a presentar en tendinopatías de larga evolución. Un dolor persistente, un dolor donde mi paciente llega cansado a consulta, un dolor donde mi paciente dice, licenciada, es todos los días sentir esta molestia, es no poder dormir bien, por eso es que la calidad de sueño se ve tan afectada, es despertarse y vivir con el dolor. Por eso es que está muy relacionado también cómo percibe su calidad de vida, cómo se percibe él en su día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordaría una tendinopatía? Para abordar una tendinopatía se tiene a la fisioterapia como base del tratamiento. Entonces, un licenciado en terapia física y rehabilitación está capacitado para poder evaluar minuciosamente a una persona que viene con una determinada sintomatología y en base a pruebas que se realizan basados, ahora hoy en día mucho se habla de la fisioterapia basada en la evidencia, se actúa y se evalúa de la manera más específica para poder hallar realmente cómo se encuentra este paciente y en qué estadio de la lesión se encuentra. En vida cinética hemos tratado de desarrollar
este plan de tratamiento basándonos, como vuelvo a repetir, en estudios clínicos realizados en muchas poblaciones y en diferentes grupos etarios que tienen el diagnóstico de tendinopatía. Entonces, son cuatro áreas muy importantes que la evidencia científica menciona para poder recuperarse de una tendinopatía. Y esta es la terapia manual, es el ejercicio terapéutico dosificado y también es la educación sobre el dolor y la constancia que va a tener el paciente durante su tratamiento. Entonces, aquí sí me voy a tomar unos minutos más para poder explicar cada área que es tan importante, igual de importante, ¿no? En el caso de la terapia manual, lo que busca en una tendinopatía es ayudar a disminuir el dolor y la tensión, ¿con el fin de qué? De poder mejorar la movilidad de los tejidos, preparar mejor al cuerpo para el ejercicio, porque no actúa sola. Eso es lo que también quería reforzar y recalcar aquí. Años atrás se pensaba, y los mismos pacientes cuando llegan a consulta decían, a mí me hicieron un tratamiento donde solamente me colocaban algunos agentes físicos y solamente era la parte manual. Y eso era lo que me hacían porque yo sentía que necesitaba soltar el músculo o necesitaba que me puedan, muchos decían términos como sacarme un conejo o soltarme el brazo o la rodilla para poder hacer mis actividades. Entonces relacionaba mucho de que eso solamente era la mejoría. Entonces, acá es muy importante la educación al paciente durante este tipo de diagnóstico. Es mucho la educación que se trabaja hoy en día en la fisioterapia para que el paciente entienda cómo está su cuerpo, qué es lo que está pasando con el tendón. Entonces, sumado al ejercicio terapéutico dosificado, que es uno de los pilares del tratamiento, si es aplicado el ejercicio de manera progresiva, de manera controlada, va a fortalecer el tendón y va a mejorar la capacidad de carga y favorece su recuperación sin dañarlo. No es llegar a la terapia y decir, me van a hacer los ejercicios y estoy con dolor, que voy a hacer tantas repeticiones. No, no es tomar al ejercicio a la defensiva, sino al ejercicio como una ayuda para que el tendón pueda recuperar esa fuerza que ha perdido. La educación sobre el dolor es otro punto muy importante, porque va a permitir que la persona pueda entender, como les comentaba, qué está pasando con su tendón, para que también en muchos casos pierda el miedo al movimiento que se ha generado. Muchas personas llegan a consulta con un brazo, con una pierna, con unos movimientos que no quieren realizar porque tienen miedo que se active tanto el dolor, que es muy importante que el paciente vuelva a confiar en su cuerpo. Y por eso, si un paciente entiende que el dolor en realidad que le está pasando ahora no es malo, va a poder participar de manera activa en su recuperación. Entonces, qué es lo más importante? Que un paciente informado va a tener una recuperación mejor. Y la constancia. La mejoría del tendón, vuelvo a repetir, no es inmediata, no se da de la noche a la mañana. Esta constancia en el tratamiento que lleven y los ejercicios es la clave para que pueda una persona lograr cambios largos, duraderos en este tejido que se ha visto lesionado. Ahora, otro punto importante. Cuando el dolor es persistente en estas tendinopatías de larga evolución, ¿sí? El cuerpo necesita tiempo, como les comentaba, pero también condiciones para que pueda repararse. ¿Cuáles son estas condiciones tan importantes que necesita el tendón? Por ejemplo, uno de los pilares también o condiciones que necesita el tendón es el descanso. El descanso mínimo de 8 horas, que muchas veces uno no le presta atención a la calidad de sueño o al sueño que debería de tener. Si ustedes buscan estudios, se menciona que en las horas de la noche es donde se da esta reparación celular, justamente que al tener un tendón lesionado es lo que mejor necesita. Entonces, buscar cambiar.
esto en mi día a día. Si soy una persona que es súper activa y solamente descansa 3 4 horas teniendo ya un dolor persistente, entonces su recuperación va a ser más larga. A diferencia de una persona que, si bien es cierto, hace sus actividades a pesar de la molestia, pero puede descansar sus 8 horas. El movimiento guiado también es muy importante. Esas son condiciones que necesita el tendón, moverse. No es un descanso absoluto, no es evitar el movimiento, es entenderlo y comenzar a hacerlo gradualmente. Y el soporte nutricional que acompaña ese proceso. Ahora, en este caso, si quiero ser muy clara, ningún suplemento va a reemplazar a la fisioterapia, pero desde mi experiencia clínica, sí he visto en algunos pacientes que han incorporado, por ejemplo, el colágeno como parte de su cuidado integral, referir, licenciada, puedo tener menos dolor nocturno y con eso puedo dormir más, tengo mejor tolerancia al ejercicio y puedo tener una mejor sensación de mi cuerpo, ¿no? Ahora entiendo cómo se mueve. Es más consciente del movimiento que realiza, ¿no? Sumado al ejercicio. Entonces, aquí estoy hablando de complementos, de ayudas que acompañan el tratamiento de fisioterapia. Ahora, en este caso, vamos a ver en la siguiente diapositiva que en este caso Nutrana maneja un colágeno que tiene ingredientes que son liofilizados con el fin de tener al máximo propiedades o conservar al máximo sus propiedades naturales. Ahora, ¿por qué se recomienda muchísimo el tema del colágeno? Por Porque el colágeno sumado a la vitamina C, se menciona en estos estudios que de 30 a 1 hora antes de hacer el ejercicio con carga bien dosificado, van a aumentar los marcadores de síntesis de colágeno en el tendón. Entonces, estamos viendo estudios que comprueban los beneficios del colágeno. Ahora, en este caso, estamos observando que el colágeno de Nutrana mantiene el colágeno e ingredientes funcionales. Se menciona que el colágeno Himalaya tiene la vitamina C y esta vitamina C se encuentra en el camu camu. Y en el caso de lo que es el colágeno en sí, presenta péptidos de colágeno y colágeno hidrolisado. Entonces, todo esto va a ayudar con sus ingredientes a tener un soporte nutricional y tendinoso, que va a sumar a que las tendinopatías de larga evolución tengan un mejor soporte nutricional. Entonces, ¿cuál sería la triada fisiológica? ¿Por qué ayudaría este tipo de colágeno al tendón que está en este proceso de recuperación? ¿Por qué? Porque el ejercicio está sumándose el ejercicio terapéutico bien dosificado, la vitamina C y los péptidos de colágeno o el colágeno hidrolizado marino. Es otra frase que quería mencionar en la exposición. Entonces, recuperar no solamente es acompañar el tratamiento. Entonces, como fisioterapeutas, nosotros no podemos prometer tiempos exactos en la recuperación del paciente, porque cada cuerpo responde distinto.